Flash es un personaje de suma importancia para DC, ya que es no solo uno de los más conocidos, sino un héroe quien contiene un poder único que cambió la editorial, la continuidad y los cómics de DC en su historia. Es un personaje que su existencia lo hace troncal en la estructura del universo DC, y su legado, la mayoría de los portadores de Flash, que fueron distintos en toda su trayectoria, hablan de cómo siempre DC tiene que mantener a Flash en su continuidad. En todo momento voy a dejarles acá una línea cronológica de los momentos importantes del universo DC para que vayan entendiendo por dónde nos situamos, pero también para que de a poco se vayan familiarizando con la cronología del universo DC y también con los sucesos importantes que ocurrieron, que impactaron también en el multiverso y obviamente en el universo de DC Comics. Así que dicho esto lo hago con toda la guía de lectura. Así que bueno, comencemos. En Flash es importante desde el principio mencionar que hay 4, que yo considero que son los principales, y unos personajes que lo rodean que evidentemente son igual de importantes. Los Flash que son principales desde lo cronológico son Jay Garrick, Barry Allen, Wally West y también Bart Allen. Pero no solo eso, sino también hay que adquirir conceptos del personaje que son importantes para entender antes de la guía de lectura. Primero, la fuerza de la velocidad, que es una ubicación extradimensional dentro del multiverso DC que existe fuera del tiempo y del espacio. La fuerza de la velocidad es la fuente de los poderes sobrehumanos de velocidad que tienen los velocistas, donde pueden alterar el tiempo y la misma realidad. También cabe destacar que no es solo una fuente de energía, sino que es importante mencionar que es un lugar. Y hablando de lugares, el multiverso también es influyente en Flash y obviamente en DC Comics. Este concepto implica la existencia de múltiples universos paralelos. Cada uno de estos universos tiene su propia realidad, personajes y eventos únicos. El multiverso de DC Comics se introdujo originalmente para explicar las diferentes versiones de los personajes de DC que aparecían en diferentes series de cómics y para explorar diferentes realidades donde hay variaciones de los personajes principales. También en Flash es importante saber que el concepto de las crisis en DC Comics son importantes, que son justamente la consecuencia de lo que ocurrió de la fuerza de la velocidad o no, depende de las crisis, y que también evidentemente influyen en DC. Las crisis son eventos cósmicos que reconfiguran o alteran el multiverso. Estos eventos tienen un impacto masivo en el universo de DC y suelen involucrar amenazas de proporciones épicas que ponen en peligro la existencia de la misma realidad. La primera crisis importante fue Crisis en Tierras Infinitas, que fusionó el multiverso en una sola realidad para simplificar la continuidad de los personajes. Pero de eso ya hablaremos más adelante. Empecemos desde el inicio de todo, con Jay Garrick, que es el primer Flash de la conocida como Golden Age de DC, que hizo su primera aparición en Flash Comics número 1 en 1940. Jay Garrick obtuvo sus poderes de velocidad al inhalar vapores de agua pesada en un accidente mientras estudiaba en una universidad. En la línea temporal de DC, como se darán cuenta, nos encontramos muchísimo antes de la crisis en Tierras Infinitas, estamos en 1940, así que para empezar a leer a Flash, obviamente leer el Flash Comics número 1 del origen de Jay Garrick no está para nada mal, es un número muy icónico y una serie que terminó en el número 24, así que bueno, para leer a Jay Garrick, agarren este número. También evidentemente fue el Flash de la JSA, el primer grupo de superhéroes, junto con Dr. Fate, Wonder Woman, Orman, Alan Scott y demás. Todos en el All Star Comics, pero quizás se les hace más tedioso leer esto, así que les recomiendo la JSA de Geoff Johns, donde ahí podemos ver el dinamismo del grupo y conocer mejor a Jay Garrick como miembro, líder y fundador del equipo. En la historia de los cómics de DC hubo un cambio en el interés del público hacia los superhéroes de la Edad de Oro y los de la Edad de Plata. DC decidió revivir algunos de sus personajes de la Golden Age con un nuevo enfoque, se les dio un diseño modernizado y se les presentó una nueva continuidad. Esto marcó el comienzo de la Silver Age, donde personajes como Green Lantern se renovaron de Alan Scott a Hal Jordan. Ahí hubo más interés a personajes como Batman y en el caso de Flash pasó de Jay Garrick a Barry Allen. La primera aparición de Barry Allen se dio en el Showcase número 4. Ahí pasamos de Jay Garrick a Barry Allen y pasó la serie a llamarse de Flash Comics a The Flash. Esta serie duró hasta el número 350 más o menos, así que es importante que se lean este Showcase número 4 ya que es la primera aparición de Barry Allen como Flash. También es súper importante que se lean Flash en dos mundos, el cómic donde se encuentran Flash y Jay Garrick, el primer Flash, donde tenemos ahí justamente pinceladas de lo que vendría a ser el multiverso, el metapensamiento, la metahistoria, la hiperhistoria también, que son conceptos súper importantes en Flash, donde tenemos justamente la primera vez que dos personajes de dos tierras distintas en DC se encuentran. Fue la primera vez que tuvimos
conceptos del multiverso ahí en nuestra boca, en donde aprendimos lo que es el multiverso. Así que Showcase número 4 y Flash en dos mundos son lecturas imprescindibles. Ahora sí, nos encontramos entre 1985 y 1986 en la Crisis en Tierras Infinitas, un evento importante en el universo de DC Comics, donde Barry Allen, también conocido como Flash, se sacrifica para salvar el multiverso y detener la destrucción total. Pero entendamos que esta crisis es importante en DC, ya que frente al caos de personajes y las explicaciones, su objetivo era eliminar las realidades paralelas y fusionar a los personajes de DC en una sola tierra coherente. Todo esto gracias a Marv Wolfman y George Pérez. Es importante que lean esta crisis, ya que, como bien saben, Flash toma un papel crucial para neutralizar y así poder derrotar al Anti-Monitor, justamente viajando en el tiempo, donde queda varado en la Speed Force, y ahí justamente tenemos el sacrificio de Flash. Acá, en Crisis en Tierras Infinitas, justo cuando él se enfrenta contra el plan del Anti-Monitor, es donde muere Barry Allen. Ahora post-crisis nos encontramos con Wally West, quien asume el manto de Flash, luego de la muerte de Barry Allen. Wally es el sobrino de Iris West, la esposa de Barry Allen. Durante una visita a su tío Barry en su laboratorio, quien le concedió, como era fanático de Flash, el poder conocer al superhéroe, ahí un rayo golpea una estantería que contiene productos químicos y un recipiente con gases desconocidos, cayendo sobre Wally, casi el origen idéntico a su tío, y así es como se convierte en Kid Flash y en un velocista. Wally tuvo su etapa como Flash con Mike Baron del número 1 al número 14 y con William Messner Loebs del número 15 al 61, pero un autor de suma importancia sería a cargo del personaje luego de ellos dos y sería Mark White en 1992. Mark White introduce muchas cosas importantes en el personaje. Primero, la fuerza de la velocidad, que expandió y desarrolló el concepto, dando una explicación metafísica divina y hasta mística, siendo integral en Flash, que gracias al número 91 de la serie de Waid se logró llegar a eso. Luego nos presentó a Impulso, o mejor conocido como Bart Allen, el nieto de Barry Allen. Bart se convirtió en un aliado y compañero de Wally West y más tarde asumió el manto de Kid Flash. Wade se centró en desarrollar y dar mayor relevancia al personaje también de Linda Park, quien se convirtió en el interés amoroso y eventual esposa de Wally, como además rescató y revitalizó al personaje de Max Mercury, un velocista que había sido presentado en los cómics de DC en la Edad de Oro. Max Mercury se convirtió en un mentor para Wally West y otros velocistas también, como Jace Chambers, también conocida como Jaycee Quick, que es la hija del superhéroe Johnny Quick de la Edad de Oro, que hasta fue un interés romántico de Wally, pero Mark Waid se especializó en rescatar elementos de la Edad de Oro y agrandar el legado de los velocistas. Waid desarrolló las historias de los villanos de Flash conocidos como los Rogues, la galería de los villanos de Flash, y también tuvo la saga de la oscuridad donde Wally West se enfrentó con una versión malvada y retorcida de sí mismo, conocida como el Flash Oscuro. Como verán, Mark Waid es un autor que ha dejado un listón muy alto en el personaje, por eso leer su serie es fundamental. Acá está el primer número de la serie. Bueno, esta es en inglés, yo la leí en inglés porque la pude conseguir en inglés, pero es una serie que enamora, la verdad, engrandece no solo a Wally West y nos da una gran sucesión de parte de Barry Allen hacia Wally West, ya que era difícil llenar esos zapatos, sino que deja por lo alto a Flash. Para muchos es el mejor Wally, el mejor Flash, y debo admitir que para mí también es así. Es mi Flash favorito, pero bueno, acá van a ver que Wally engrandece todo lo que es el nombre de Flash, el legado, y nos da conceptos y revitalizó conceptos también Mark Waid que fueron de suma importancia hoy en día y fundamentales para lo que es Flash. Así que Mark Waid es un obligado, tienen que leer sí o sí esta etapa y bueno, justamente conocer a el mejor Flash, Wally West. La etapa de Mark Waid como escritor de The Flash concluyó en el año 2000, y ahí viene la etapa de Geoff Johns con Flash, que comenzó de manera puntual en el año 2000, a partir del número 164 hasta el número 225 publicado en 2005. Otra gran etapa es la de Geoff Johns. Tenemos acá la de El País de las Maravillas, Zoom, Ignición, y también a mí me falta el número de Crossfire, que es Fuego Cruzado. Y el último cierra con la guerra de los villanos. Miren, acá les muestro tomo por tomo. Este es el último de la guerra de los villanos. Después viene Ignición. Acá viene Zoom. Me falta Crossfire o Fuego Cruzado. Y El País de las Maravillas. Pero toda esta etapa es de Wally West con, obviamente, Geoff. Y tiene un dibujo increíble. A mí me encanta. Miren, les voy a mostrar un poquito. Ahí va. Tiene un dibujo increíble. Que
me encanta porque la historia principal obviamente tiene una línea cronológica en donde Geoff como que le va sumando sucesos, pero además se hace una historia súper aventurera, súper con mucho corazón y además tiene muchas consecuencias en la vida de Wally todo lo que le sucede en esta pedazo de serie, en estos pedazos de tomos. Así que la verdad recomiendo 100% la etapa de Geoff Jones con mi queridísimo Wally West. En lugar de ser Edward Twain como en las versiones anteriores, el Flashverso de Wally West es ahora un personaje llamado Hunter Solomon. Hunter Solomon es un amigo y colega de Wally West, quien trabaja como empleado de perfiles psicológicos en la policía. Después de un trágico incidente en el que él queda paralizado, Hunter Solomon le pide a Wally que use la Speed Force para viajar en el tiempo y cambiar su destino. Sin embargo, cuando Wally se niega a hacerlo, Hunter intenta realizar el viaje él mismo, pero algo sale mal y queda atrapado en la Speed Force. Después de su regreso, Solomon se convierte en el Flash Reverso, un villano obsesionado con manipular el tiempo y alterar la realidad. Zoom ataca a Linda, la esposa de Wally, y en un intento de asustar a Wally y hacerlo más fuerte, provoca una descarga de energía que afecta al feto del bebé porque ella estaba embarazada. Tristemente, el bebé no sobrevive y Linda pierde al mismo. Este evento tiene un impacto devastador en la vida de Linda y Wally y afecta su relación y dinámica emocional. Y ahora nos encontramos obviamente con Crisis Infinita, publicado en 2005, donde obviamente Flash tiene un papel crucial, pero en este evento básicamente lo que tenemos es una gran desconfianza de los grandes héroes de DC, y eso en realidad no es lo gran significativo de este evento, sino de que Alexander Luthor Jr. y también Superboy Prime, quienes bueno fueron cruciales también en Crisis en Tierras Infinitas, los tenemos de vuelta acá en esta historia, donde quieren cambiar la realidad de DC para buscar su universo perfecto y que ellos también tengan una vida y que no tengan que ver como otros viven sus vidas, ¿no? Otros héroes. Así que son los grandes antagonistas de esta historia y bueno, obviamente Flash tiene un papel súper importante. Para mí, la mejor Crisis. En el transcurso del evento, Wally se une a otros héroes para luchar contra la fuerza de Superboy Prime y Alexander Luthor Jr. Flash además desempeña un papel crucial en la batalla final, donde lucha contra Superboy Prime en la Speed Force. Durante la batalla logra detener a Superboy Prime junto con muchos héroes que fueron importantes en el evento, pero en un momento de sacrificio heroico, como siempre ha sido en casi todas las crisis, Flash se funde con la Speed Force y desaparece. Su desaparición es un momento emotivo y significativo en el evento, porque no solo murieron muchos héroes, sino ahora Bart Allen quedaría solo. Luego de estos hechos, Bart Allen se convierte en Flash en el año 2006 por la serie de Fastest Man Alive, que es justamente cuando él se convierte en Flash, empieza a aprender sus habilidades como velocista y tiene que obviamente lidiar con la muerte o la desaparición de Wally, porque no se sabe, ya lo verán ustedes. Pero bueno, es una gran serie. Lamentablemente creo que se tuvo que cancelar con esos 13 números que duró. Pero a mí me gustó. La verdad que tiene cosas interesantes. Y Bart Allen demuestra ser un Allen, ¿no? Un gran Flash. Y aunque fue el Flash con menos años o menos números en un cómic, sí que, bueno, quedó como parte de la historia de Flash. Así que es una serie, a mí me gustó muchísimo. No sé por qué la cancelaron. La verdad que a mí me gustó. Así que la recomiendo. Fastest Man Alive, que viene después de la Crisis Infinita. El arco argumental inicial de la serie se titula Lightning in a Bottle, donde Bart debe enfrentarse a villanos como Trickster, mientras también lucha por controlar su velocidad y sus poderes. Otro arco argumental importante es Full Throttle Finish Line, que exploran más a fondo las habilidades y la personalidad de Bart como Flash, que hasta termina en otro gran sacrificio del personaje y mantiene vivo ese legado de los Flash. Nos encontramos en 2009 con la crisis final, obviamente una crisis súper importante porque no puede haber una crisis sin que no esté presente un Flash, así que Grant Morrison nos presenta esta crisis que si bien es muy difícil de leer, se necesita mucho contexto, la verdad que nos deja importantes cosas para Flash y para obviamente personajes a futuro. Tengo igualmente un video que se llama Todas las crisis de DC, así que ahí explico todo por si bueno necesitan que les explique bien la crisis final y todas las crisis, se los dejo ahí por si lo quieren saber. Pero bueno, ¿qué nos deja crisis final para Flash? Vamos a eso. Pasan dos cosas importantes para la mitología de Flash. Primero, el regreso de Barry Allen después de 30 años de que murió en Crisis en Tierras Infinitas. Vemos cómo finalmente en Crisis Final, no de manera explícita o como se explica, pero Wally utiliza su conexión con la Speed Force y su comprensión de la velocidad para liberar a Barry de su prisión en la Speed Force, siendo fundamental para permitir que Allen regrese a la continuidad.
Seguimos en 2009 con Flash Renacimiento. Muchos recomiendan esta lectura como la primera que se debe leer de Flash, o muchos la recomiendan como una de las primeras lecturas para leer con Flash, ¿no? Yo la verdad es que no la recomiendo como primera lectura. Sí, estará bueno que tengan una especie de o de base, ¿no? Iba a decir respaldo de base de cómics de Flash para que puedan disfrutarlo de mejor manera, ya que este es el regreso de Barry Allen como Flash, donde tenemos también a Wally compartiendo ahí ese puesto, ¿no? Acá se nos explica obviamente por qué vuelve Barry. Obviamente tenemos a el Flash reverso ahí involucrado. Y todo lo que le sucede en la cabeza también a Barry, ¿no? De no estar por mucho tiempo. Así que es genial, este cómic es espectacular, donde también tenemos muchos conceptos sobre la mitología de Flash, con personajes de antología del personaje, como por ejemplo Max Mercury, JC Quick y demás, ¿no? Tenemos también a Savitar y muchos personajes, mucho. Como por ejemplo también el concepto de Black Flash, donde es como una especie de parca para los velocistas, y hasta también el día que golpeó el relámpago y Barry Allen se convirtió en Flash, ese día se creó la Speed Force. Así que hay muchos conceptos importantes e información sobre Flash. Una lectura súper recomendable. Ahora tuvimos el evento conocido como la Noche Más Oscura, que si bien no se trata de Barry sino de Green Lantern, acá se explora un poco la resurrección de Barry, todos los cambios que sucedieron durante su muerte, y Hal Jordan le explica todos los sucesos que ocurrieron en su ausencia. Es un evento que involucra a todo el universo DC. Ahora sí nos encontramos en 2011, que fue un año súper importante ya que tenemos Flashpoint. Pero antes de Flashpoint les recomiendo, si quieren leer, Rumbo a Flashpoint, que nos da una especie de base. Es un tomo chiquitito, pero nos da una especie de base para encarar mejor el evento. Y ahora sí tenemos a Flashpoint, este evento que ha cambiado la realidad, ¿no? Para Flash y para la continuidad del universo DC, donde justamente como Barry quiso salvar a su madre y volver el tiempo atrás, bueno, cambió muchísimas las cosas en el universo DC. Y por ejemplo, Batman es Thomas Wayne, no fue Bruce murió en el callejón, y Atlantis, es decir, Aquaman, está en guerra con Wonder Woman. Cambian muchísimas cosas. Y después hay muchos tie-ins, por ejemplo este de Batman el Caballero de la Venganza, donde tenemos la historia del Batman de Thomas Wayne. Así que bueno, Flashpoint, evento espectacular y de obligación obviamente para el personaje. Todo el Flashpoint provocó los New 52, que fue un relanzamiento de todas las series del universo DC y un reinicio total de la editorial del 2011. Todas las series principales de DC, incluyendo Batman, Superman, Wonder Woman y por supuesto Flash, comenzaron desde el número 1. Esto brindó una oportunidad para que los nuevos lectores se acercaran a los cómics. El Flash de los New 52 sería Barry Allen de nuevo. Pero muchas cosas cambian. Wally West, nuestro Wally West, deja de existir. ¿Qué? E introducen a un nuevo Wally West que era diferente del West clásico. El nuevo Wally West era afroamericano y se reveló que también era el sobrino de Iris West. Tenía una edad adolescente y no estaba inicialmente relacionado con los poderes. De hecho, al principio era tan diferente al Wally clásico que no era fan de Flash y hasta lo odiaba. Más tarde empezaría a llevarse bien con Barry y la imagen de Flash. Lo mismo ocurrió con Bart Allen, quien en New 52 se llamaría Bartor, quien deja de ser familiar de Barry, ya que en realidad él proviene de un futuro lejano. Es originario del planeta Altros Prime en el siglo 30, donde una organización llamada Functionary gobierna a las personas con mano de hierro. Acá reverso también cambiaría y sería Daniel West, quien es el hermano de Iris West y el tío de Wally. Daniel adquiere poderes similares a los Flash después de que cae en un acelerador de partículas defectuoso, lo que le otorga habilidades relacionadas con la velocidad. Daniel es un hombre con una infancia complicada que lo lleva a cometer tales crímenes para vengarse de su padre en el pasado. Y bueno, una vez que introducimos a los New 52, es importante ya meterse de lleno con Barry Allen. Acá ya les expliqué todo el concepto y todas las cosas que han cambiado en New 52. Y empezamos con los números de Flash en los New 52. Que a ver si les puedo mostrar un poco el dibujo, que la verdad que está impresionante. Ahí va. Miren lo que es este dibujo. Increíble. Pero bueno, acá tenemos todos los números o los primeros números de la serie de los New 52, que está muy buena. La verdad está espectacular. Y acá tenemos a Reverso, que es esta historia. Yo la tengo en tapa dura, la tengo en diferentes ediciones. Y después, acá lo tengo anotado, del número 41 al 47 vuelve Thwain como Zoom. Así que bueno, es súper importante. Tenemos a Zoom y a Reverso. Fue medio raro eso en los New 52, pero también está la historia del Future Flash, que también está bastante buena. Así que bueno, los New 52, otra gran etapa de Flash, y acá tienen la lectura bastante recomendable. Ahora es 2016 y estamos en DC Renacimiento, que fue una iniciativa editorial lanzada por DC
para revitalizar y restaurar la continuidad de los personajes y el universo DC luego de la Darkseid War y Convergencia. Escrito por Geoff Johns, este especial estableció la premisa de que alguien relacionado con Watchmen había estado manipulando la historia de DC, lo que resultó en cambios en las historias y las relaciones entre los personajes. La vuelta de Wally West fue uno de los momentos más destacados y emocionales. Finalmente, Wally se encuentra a Barry Allen, el actual Flash, y revela su identidad y desesperada situación. Barry, conmovido por la situación de su antiguo protegido y amigo, logra recordar a Wally y traerlo de vuelta al universo principal de DC. Y como les dije, estamos en 2016 con Renacimiento. La verdad, un evento que también ha cambiado la continuidad del universo DC, como siempre está haciendo DC en los últimos momentos. Ya basta, por favor, ya basta! Y ahora tenemos toda la serie de Flash en Renacimiento, que como ven es muchísimo. Pero bueno, arrancamos desde los primeros números, que evidentemente son estos. Es la verdad también de suma importancia leerlo. Es una serie increíble la que se mandó Williamson acá. La verdad está buenísima. Y como verán, hay un número que es más alto que otro, y es porque estamos hablando de The Button. Miren, yo lo tengo en esta edición espectacular, que es un evento, la verdad, súper importante, ya que sigue con lo que quiso establecer DC Renacimiento, ese número en la que había una especie de pin que conectaba estos años que han perdido los personajes en el universo DC, todo lo referido a Watchmen, ¿no? Que después desemboca en Doomsday Clock, que bueno, después quedó medio en la nada, pero fue un evento increíble, un crossover entre Batman y Flash que estuvo bastante interesante. Y después tenemos obviamente los siguientes números de Renacimiento, acá con Reverse Flash, que también, qué pedazo es un pedazo de tomo. Después Flash negativo, que queda con las consecuencias de la fuerza de velocidad negativa de Twain. Y después tenemos acá también Un día frío en el infierno. No tengo yo el tomo porque ya lo leí en su momento y es la guerra de los Flash, pero igualmente me lo voy a leer, o me lo voy a comprar, mejor dicho, también. Lo quiero releer de vuelta también, porque tenemos a Wally contra Barry peleando justamente por culpa de Zoom. Así que está buenísimo ese tomo. Y después la búsqueda de la fuerza, que también nos da mucha información sobre la fuerza de la velocidad. La verdad que Renacimiento es una etapa impresionante de Barry Allen como Flash, y también de Wally volviendo a ser importante en el universo DC como Flash. Después de Flash número 28 al 32, que es el arco de negativo, viene Metal, el evento donde DC revela que hay un multiverso oscuro. Batman descubre la existencia de una poderosa entidad conocida como Barbatos, que intenta invadir y corromper el multiverso principal. Pero después de esto viene Héroes en Crisis, donde justamente Héroes en Crisis nos cuenta que Santuario, que es una especie como de lugar donde se tratan psicológicamente a los héroes, se convierte en el escenario de un terrible asesinato masivo. Varios héroes y heroínas de renombre son encontrados muertos, lo que desencadena una investigación para descubrir qué sucedió y quién es el responsable. La tragedia se desencadena debido a una combinación de factores, incluida la intensidad emocional de Wally. Así es, Wally West sería el asesino, su conexión con la fuerza de velocidad y la inestabilidad de los sistemas del santuario, quienes también son consecuencia de lo sucedido. Wally intenta encubrir su error, pero finalmente se enfrenta a las consecuencias de sus acciones. No lo hizo voluntariamente, pero finalmente tiene que pagar por ello. Y ahora vamos con una batería de cómics. Primero, Flash año 1 de Williamson, que también lo pueden leer. Obviamente es el origen ahí de Flash con su pasado y demás, es bastante interesante. Después tenemos acá sí el evento de Metal, que bueno, cambia la continuidad del universo DC con el tema del multiverso oscuro. Después de esto viene Doomsday Clock, que también es un evento importante, no para Flash, sino también para el universo DC, para explicar lo que se quiso establecer en el número 1 de Renacimiento. Pero bueno, por si quieren saber dónde se sitúa. Y ahora tenemos Héroes en Crisis y todo lo que sucede con Wally, que ya lo expliqué anteriormente. Y ahora sí, Flash Forward, que es donde justamente Wally cumple esa especie de castigo y aprende muchas cosas sobre el multiverso. Y como dice acá, es un preludio a Death Metal. Así que es un cómic importante. Todo esto nos deja a puertas de Death Metal en el año 2021. Siguiendo los acontecimientos de Metal, el Batman que ríe y perpetua que acechan el multiverso DC queriendo apoderarse de todo. Y después viene Frontera Infinita para entender un poco más el concepto de el omniverso en DC, de que todo es importante en el multiverso y todas las historias convergen importancia, ¿no? Así que bueno, la verdad que
es de importancia leerlo. Para mí es de importancia. Y ahora sí, tenemos al Flash de Jeremy Adams, que arranca con toda, con Wally West como Flash, que bueno, vuelve Wally. Y tenemos una dinámica increíble de él siendo Flash y también de él estar con sus hijos, de aprender a ser padre, de aprender a lidiar con todo lo que lidió y todos los traumas que lidió anteriormente, y ahora siendo una persona normal, ¿no? Y a la vez un héroe. La verdad, una serie también re linda que la pude disfrutar estos últimos días leyendo un montón sobre Jeremy Adams y poniéndome al día, así que la recomiendo a full. Obviamente, después de haber dicho todo esto. Y ahora sí, también viene la muerte de la Liga de la Justicia y Dark Crisis. ¡Vamos a vivir! ¡Vamos a morir! Y después, bueno, todos los números del Flash de Jeremy Adams hasta el día de hoy. Pero bueno, ya están ahí con todo actualizado. Como les dije, lo último de lo último viene la muerte de la Liga de la Justicia y viene Dark Crisis. Así que ya están actualizados. Esto es lo último de lo último de Flash. Ser un Flash en el universo de DC Comics simboliza la esperanza, la responsabilidad, el sacrificio, el legado que jamás podrá borrarse y que DC y su multiverso lo necesitan. Flash es un personaje divino, místico, pero también humano, que comete errores y sus conceptos tan ligados a lo emocional son lo que lo enaltecen. Es un personaje con un poder único, esencial en DC, pero lo más importante es su presencia constante, de que siempre que el mundo esté colisionando habrá un Flash para detenerlo. Por todo y mucho más es por lo que vale la pena leer a Flash.